Muchísimas gracias, doctora Verónica, por su amable presentación. Muchas gracias a la doctora Clara Lee y a todo el comité organizador por la invitación a participar en este evento tan importante, a ustedes por estar presentes. En los próximos minutos vamos a hablar del posicionamiento de los inhibidores JAK en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es nuestra agenda y vamos a posicionarlos en enfermedades como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Tenemos grandes desafíos en la enfermedad inflamatoria intestinal al 2025, especialmente tenemos que reconocer que tenemos que desarrollar muchísimas cosas, pero tenemos grandes avances. Avances que se dan en la terapéutica. Está titilando y cambiándome la pantalla, les agradezco que no las apaguemos, muchas gracias. A 2025 hemos desarrollado terapias avanzadas que actúan en diferentes puntos de la inmunidad, permitiéndonos el manejo de la enfermedad. Y este es nuestro portafolio actual. A 2025 hemos aprobado muchísimas moléculas, todas con grandes eficacias, pero hoy nos corresponde analizar la eficacia y la seguridad de los inhibidores JAK. Si vemos estas terapias avanzadas, se dividen en grandes biológicos y pequeñas moléculas. Las diferencias entre los dos son muy importantes. Los grandes biológicos son proteínas que por su peso molecular tienen que ser administradas parenteralmente y además actúan a nivel extracelular. Y estas grandes moléculas generan inmunogenicidad. Las pequeñas moléculas, no sé feliz, pero las pantallas se me apagan las dos. Entonces sería rico que se queden quietas. Las pequeñas moléculas, como su nombre lo indica, al ser tan pequeñas, entran a través de la membrana celular y actúan intracelularmente y no van a generar inmunogenicidad. Esto es fundamental para entender su eficacia. Dentro de esas pequeñas moléculas tenemos los inhibidores de los JAKs. Y estos inhibidores de los JAKs van a actuar entonces intracelularmente, impidiendo la transcripción de la interleuquina inflamatoria. Ese es, en resumen, su modo de acción. Tenemos 3 aprobados para enfermedad inflamatoria intestinal: tofacitinib, filgotinib y upadacitinib. Sigo teniendo interferencia, desencargo. Se me apagan las dos pantallas. Estas, ustedes pueden ver acá que la estructura de ambas de ellas, tofacitinib, va a actuar inhibiendo todos los JAKs. Es un inhibidor pan-JAK, mientras filgotinib y upadacitinib tienen preferencia para inhibir los JAK1. Esto hace grandes diferencias en eficacia y en seguridad. Ahí está muy bien, está mejor. Vamos a analizar entonces, sigue quitándose ambas pantallas, feliz, ahí otra vez. Los inhibidores JAKs en colitis ulcerativa. Analicemos los datos. Tenemos tofacitinib, sus estudios pivotales, filgotinib, sus estudios pivotales, y upadacitinib. Upadacitinib fue aprobado para colitis ulcerativa en el 2022. Y para analizar su eficacia, tenemos que ver estudios cabeza a cabeza, metaanálisis y datos del mundo real. En estudios clínicos,
upadacitinib, vamos a tener su posicionamiento en los estudios pivotales UACHIEVE y UACCOMPLISH para inducción. La inducción de colitis ulcerativa se realiza con 45 miligramos diarios por 8 semanas y analizamos datos de eficacia y seguridad. Continuamos con el estudio de mantenimiento UACHIEVE a 52 semanas, donde comparamos dosis de 30, 15 y placebo. Y veamos los datos que nos ofrecen estos estudios. Una gran eficacia, encontrando respuesta clínica a semana 2 en el 77% de nuestros pacientes. Igualmente, una gran eficacia con un delta muy importante en remisión clínica, tanto en inducción como en mantenimiento. Muy rápida su acción, teniendo resultados casi el primer día en relación a frecuencia de deposiciones, sangrado rectal y urgencia de deposiciones. Los datos además nos demuestran un porcentaje muy grande de remisión clínica libre de corticosteroides. También tenemos que ver cómo actúan a nivel endoscópico, y tanto los estudios de inducción como de mantenimiento nos muestran una gran eficacia hasta del 62% en el mantenimiento. Y la seguridad, en seguridad vemos que el efecto más importante es la aparición del herpes zóster. Y estos datos clínicos los llevamos a largo tiempo, con los estudios a 4 años, en donde vemos resultados de eficacia y seguridad en el estudio UACTIVATE, que ha sido publicado en julio del 2025, con unos datos en una población altamente refractaria. Datos que nos implican remisión clínica de 95% y mantenimiento de la remisión clínica en el 91.4%. En cuanto a valoración endoscópica, vemos que hay mejoría endoscópica a 4 años en el 87%, con un mantenimiento de esta mejoría endoscópica en el 92% de los pacientes. En cuanto a seguridad, no vemos variación con los estudios clínicos iniciales. En conclusión, en estudios clínicos tenemos upadacitinib para colitis ulcerativa con resultados a largo plazo, 4 años, que demuestran eficacia y seguridad. Después de los estudios clínicos, analizamos para darnos contundencia en su posicionamiento los metaanálisis. Los diferentes metaanálisis publicados demuestran que upadacitinib es eficaz y es el que primero se posiciona en las terapias avanzadas, en la inducción de la remisión, en la remisión en el mantenimiento, tanto en la población naïve como bioexpuesta, y además en la mejoría endoscópica en mantenimiento, tanto en la población naïve como en la población bioexpuesta. Si resumimos los metaanálisis respondedores, vamos a ver que tenemos excelente cicatrización mucosa, rápida respuesta y duración de esta remisión en el tiempo. En manifestaciones extraintestinales, que las tenemos en el 50% aproximadamente, vemos que upadacitinib, además de estar aprobado para enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, está aprobada para artritis psoriásica, para la espondiloartritis axial radiológica y no radiológica, artritis reumatoide, artritis juvenil, dermatitis atópica y recientemente vasculitis. Los inhibidores JAK tienen además una gran publicación en estudios de vida real y he escogido en estudios de vida real un análisis sistemático y metaanálisis recientemente publicado
que incluye muchísimos estudios, entre ellos todos los que ven en esta lista, que en resumen nos muestran una población altamente refractaria, extensa, expuesta a más de 2 biológicos en el 75% de ellos, incluido inhibidores de los anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab y además inhibidores de los JAKs como tofacitinib. Y nos muestra una gran eficacia a semana 8 de 68.4 de remisión clínica y una rapidez de su acción. A semana 2 obtenemos 48.3% de remisión clínica en esta población tan refractaria y se mantiene a través del tiempo a semana 36. Disminución importante de calprotectina, PCR y un dato fundamental en los estudios de vida real, disminución de la necesidad de colectomía en nuestros pacientes, con muy baja incidencia de eventos adversos, 2.3, y llamativo en vida real, solamente 1.7 de incidencia de herpes zóster. Esto comparado con los estudios clínicos que reportan 5 a 6%, es fundamental. Esto se baja tanto por la gestión de riesgo que hacemos con la vacunación de nuestros pacientes. Y en general podemos decir que los metaanálisis en vida real demuestran gran eficacia de upadacitinib con un perfil de seguridad igual a lo explicado y a lo visto en los estudios pivotales. ¿Se acabó el tiempo? No. Entonces vamos a ver este trabajo tan importante en vida real, que es comparar upadacitinib contra ustekinumab y contra tofacitinib, perdón que me entretuve. Y vemos como remisión y respuesta hay un gran delta entre los dos, en toda la población examinada y muy importante, en los pacientes bioexpuestos se aumenta la eficacia de upadacitinib contra tofacitinib y además la supervivencia del medicamento es excelente a largo plazo, upadacitinib contra tofacitinib. Las guías entonces, con todos estos datos tan sólidos que nos muestran los metaanálisis que hemos presentado y los estudios clínicos, nos posicionan a upadacitinib con una recomendación importante en inducción y mantenimiento de colitis ulcerativa, tanto en la población naive como en la población bioexpuesta. La certeza es alta y la magnitud de la evidencia es grande. Esto lo justifica todo lo que revisamos y nos colocan algunas consideraciones de implementación. Nosotros en Colombia también hemos revisado nuestra guía liderada por el doctor Juliao y posicionamos upadacitinib de primera línea en el paciente naive y en el paciente bioexpuesto. Y pasemos rápidamente a enfermedad de Crohn. Todavía me quedan los minutos para poderlo revisar adecuadamente. Enfermedad de Crohn es fundamental porque ustedes tienen mucha enfermedad de Crohn. Los estudios clínicos de inducción, UXID, UXL, sabemos que upadacitinib para Crohn, la inducción es de 12 semanas. En colitis ulcerativa es 8, en Crohn es 12. Luego de 12 semanas analizamos datos de eficacia y de seguridad y continuamos con el estudio de mantenimiento UENDUR, que va a 52 semanas, comparando dosis de 30, 15 y placebo. Los resultados excelentes, un delta muy grande, tanto en la parte clínica como en la parte endoscópica, en inducción y mantenimiento. La seguridad similar a la reportada en colitis ulcerativa. Y tenemos reportado esta semana, publicado en el Congreso Europeo,
los datos en enfermedad de Crohn a largo plazo a 3 años. Esto es fundamental porque fueron publicados esta misma semana en Berlín, mostrando unas cifras maravillosas. Vemos que en remisión clínica llega a 86%, en respuesta endoscópica a 71%. Y muy importante, a pesar de ese tiempo que tenemos, el perfil de seguridad es consistente con los estudios iniciales. Y esto es un dato fundamental, publicado recientemente por el doctor Colombel, que nos dice la eficacia y la seguridad de upadacitinib en la enfermedad de Crohn fistulizante perianal, resolución del drenaje en el 45% y cierre del orificio fistuloso. Esto nos permite utilizar upadacitinib en una condición tan grave como es la enfermedad fistulizante perianal. Y estudios en vida real, he escogido el estudio francés porque tiene 223 pacientes, muestra gran eficacia y muestra cómo es de efectivo a nivel de manifestaciones extraintestinales, articulares y dermatológicas. El estudio español, que une tanto Crohn como colitis, muestra su eficacia en vía real en poblaciones altamente refractarias en remisión clínica, clínica sin corticoides, respuesta clínica que llega al 86% en esta población tan refractaria. En general, en este estudio español vemos la eficacia de esa cohorte, pero además la eficacia en manifestaciones extraintestinales que llega al 70%. En el 20% de los pacientes que no responden, podemos recuperar la respuesta subiendo la dosis. Y dan un dato muy importante, es que 1/3 de esos pacientes requirieron 45 miligramos diarios de manera continua y sin embargo no se afecta la seguridad del medicamento. Colombia también ha publicado su experiencia en mundo real, liderada por la doctora Parra, en donde vemos gran eficacia en inducción, en respuesta clínica, tanto en Crohn como en colitis. Y las guías publicadas de la Sociedad Británica nos las recomiendan para inducción y mantenimiento en enfermedad de Crohn, moderada severa, tanto en población naive como bioexpuesta. Pero tenemos que pensar siempre en desarrollar un perfil de seguridad. Lo más importante en seguridad en enfermedad inflamatoria intestinal es el control de la enfermedad activa. Y para controlarla debemos tomar un medicamento eficaz, rápido y seguro, como lo es el medicamento, como lo son los inhibidores JAK, específicamente upadacitinib. Pero tenemos que conocer sus datos y ya los tenemos publicados, que le da solidez a 4 años en colitis ulcerativa, a 3 años en enfermedad de Crohn. Y podemos explicarle a nuestros pacientes en cifras absolutas. Si vemos aquí, el riesgo mayor lo tenemos en herpes zóster y ahí debemos realizar una gestión de riesgo rigurosa con la vacunación de nuestros pacientes. Los demás grupos tenemos que manejarlos. De 18 a 65 años podemos usarlo con tranquilidad. Solamente preguntarle a las mujeres en edad fértil si quieren quedar embarazadas. Los otros grupos no están contraindicados, solamente requerimos hacer una gestión de riesgo acompañados por el grupo multidisciplinario correspondiente, como es nuestro cardiólogo, nuestro hematólogo o, en caso de que el paciente presente antecedente oncológico, nuestro oncólogo. Pero podemos usar la molécula con tranquilidad haciendo gestión de riesgo. Y tendremos en algunos pacientes contraindicaciones absolutas como las infecciones como tuberculosis. En conclusión, upadacitinib es
un medicamento eficaz en enfermedad inflamatoria intestinal en el paciente no expuesto a biológicos y en el paciente altamente refractario con exposición previa a biológicos e inhibidores de los JAKs como tofacitinib. Las tasas de respuesta se mantienen a largo plazo. Las manifestaciones extraintestinales se manejan adecuadamente en el 70% de los pacientes, según lo informado. Y tenemos que la seguridad es importante en vida real porque se comporta de manera congruente con los estudios clínicos publicados. Quiero agradecerles a la República Dominicana la invitación. Saben que los quiero mucho y de verdad me siento muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.